Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a tocar un tema que me han pedido. Ya habíamos tocado este tema del conservadurismo en cápsulas anteriores, de alguna manera u otra, ya sea el tema directo o indirecto, pero ya lo hemos tocado en este canal. Y bueno, debido a eso, pues creo que es conveniente darle esa continuidad. Hemos hablado un poco sobre Andrés Manuel en su eh, faceta como candidato a la presidencia, y por ahí había personas que decían que era un hombre conservador o que tenía ideas conservadoras y que no era verdad que fuera de izquierda, etcétera. Ya saben ustedes estas cuestiones políticas que nunca faltan y que, pues bueno, estuvieron presentes en su momento y luego como que quieren permear de vez en cuando. Y pues hemos estado hablando también sobre conservadurismo de diferentes maneras cuando hemos tocado temas con algunos autores, en donde hemos hablado un poquito sobre el complejo del mexicano, ¿no? Ese problema que tenemos todos como mexicanos de ser wannabes o aspiracionales, ¿no? De lo que hemos platicado ya en este canal. Y entonces pues vamos a retomar un poquito ese tema. No vamos a dar aquí clases de historia, ¿no? Eso ustedes pueden ir a la escuela o pueden encontrarlo aquí en los buscadores, en Google o el buscador de su preferencia. Aquí vamos a abordarlo desde un punto de vista un poquito más actual, un análisis más actual. Entonces, pues bueno, quienes son mis amables suscriptores, seguidores, bueno, les agradezco muchísimo que me acompañen, y quienes son nuevos visitantes, bienvenidos. Este canal es Cápsulas Universitarias con Luis y me pueden encontrar a través de www.luis.mx y están por aquí. Les recuerdo que luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal. Si la teclean van al home y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Los invito a que lo revisen porque estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. En fin, que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Pues les comento, estuve desempolvando un poquito los apuntes, ¿no?, de la escuela y algo de mis notas de la universidad, de las universidades a las que he asistido. Estaba viendo que, fíjense que hay algunas cuestiones que pues no han cambiado mucho, desafortunadamente. He tenido como que esa situación de pues un poquito de sinsabor y un poquito de pues de esa nueva reflexión acerca de estas cuestiones sobre nuestra mentalidad, lo de los mexicanos. Y eso de alguna manera lo he concatenado con este cuestionamiento que algunos pensadores contemporáneos siguen pensando, siguen cuestionándose si el conservadurismo sigue existiendo, ¿no? Y obviamente, bueno, eso abre todo un debate, y que es un debate que tendría que llevarse pues varios pues varios días, porque estaríamos hablando del conservadurismo de Europa, que es en donde surge básicamente, y luego el conservadurismo en América Latina, y bueno, en México, que es el país que nos está interesando en estos momentos. Bueno, me llevaría mucho tiempo. Como la petición es precisamente lo que tiene que ver el conservadurismo en México, pues bueno, en eso me voy a concentrar, eso es lo que voy a revisar. Eh, a esta pregunta concreta de si todavía existe el conservadurismo, yo les puedo decir que sí. Yo creo que si damos una revisadita a lo que está ocurriendo en muchos países europeos, pues vamos a encontrar que hay muchos ejemplos de conservadurismo. Podemos hablar de los casos de en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en España, etcétera. Hay muchas formas de conservadurismo. Lo que pasa es que a veces el problema pudiera ser que no hemos coincidido con el concepto, ¿no? ¿Qué es exactamente conservadurismo o a qué le podemos llamar conservadurismo? Pero si nos fijamos en los pequeños ejemplos,
vamos a encontrar que, por ejemplo, los británicos, el ala conservadora fue la que hizo el famoso Brexit, ¿no? Que ya hemos comentado en este canal, para quien guste darle un scroll al playlist. Ya hablamos del Brexit y pues fueron los grupos conservadores. Si ustedes lo teclean y lo revisan, lo investigan, ahí van a encontrar esa información. Cuando hemos visto estos grupos reaccionarios en Francia, por ejemplo, cuando ha habido estos famosos atentados, pues detrás de ellos hay grupos conservadores, ¿no? Entonces, el conservadurismo ahí está vigente. En Alemania también no se diga, todavía tenemos estas cuestiones nazis, etcétera. Entiéndase pues que estoy hablando de este nazismo moderno, no en el concepto, no considerando la época de la Segunda Guerra Mundial, sino un contexto más bien contemporáneo, ¿no? Y bueno, eso es nada más para citar unos ejemplos. En Sudamérica podemos encontrar también lo que ha ocurrido con diferentes gobiernos que han sido conservadores y que bueno, se han estado peleando con estos gobiernos de izquierda. Pues ahí nada más volteamos a ver el problema con Bolivia, ¿no? Que también aquí estuvimos platicando sobre Evo Morales. Para quien guste darle un rol al playlist, ya saben que esos son temas que no dejan de abordarse. Y lo que ocurre en otros países, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando pequeños puntos, y en el caso de México me parece que no hay una excepción. Ya tuvimos esta situación de gobiernos de Acción Nacional que todavía andan por ahí, el gobierno de Vicente Fox Quesada y el de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Entonces estamos encontrando que al menos en la época moderna sigue habiendo conservadurismo, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor el problema que podríamos encontrar de alguna manera es que tal vez para poder definir si hay o no conservadurismo es revisar, como ya les dije, el concepto de conservadurismo, tal vez hacerlo más contemporáneo, y eso nos ayudaría a entender o bueno, a comprender un poquito más el tema. Esto nos recuerda, no me voy a detener mucho en ese detalle, pero los invito a que lo revisen. Esto me recordó a las cápsulas anteriores que se han hecho precisamente acerca de los complejos del mexicano, en donde en una sociedad aspiracional pues siempre se busca tener una imagen determinada, porque ya saben ustedes, el mexicano es así, ¿no? De que no se quiere quedar atrás, como que esos sesgos de humildad no funcionan, porque tenemos la idea o la errónea idea de que la persona que es sencilla, o la persona que no demuestra logros, pues bueno, es una persona torpe, es una persona fracasada, incluso podría decirse que es casi estúpida, ¿no? Entonces, ahora sí que desgraciadamente como te ven te tratan, ¿no? En muchos casos, y poder cambiar esta mentalidad es muy difícil. Ya hemos platicado que esto pues más bien se va a ir corrigiendo conforme en las casas, en los hogares, se vaya corrigiendo la educación, pero obviamente eso va a tardar muchísimo para que se logre. En fin, que a lo que voy con todo esto es que me recuerda también este otro tema, el de Andrés Manuel López Obrador, porque se concatena todo, ¿no? Ahora que ya llegó a la presidencia, pues bueno, nos invita a esta reflexión de que muchas personas cuando hablan de Andrés Manuel hablan de una figura política polémica, pero no solamente el aspecto polémico en cuanto al ejercicio del mandato, sino también a la gente o al tipo de gente, vamos a decirlo, que de alguna manera representa a Andrés Manuel. Yo me debato un poquito con algunos politólogos al respecto de esto, porque a final de cuentas no sería la culpa de Andrés Manuel. Si bien es cierto que él maneja determinada imagen, la realidad es que hay muchas cosas que se proyectan en él a partir de la educación y de las ideas, la idiosincrasia y la manera de ver las cosas en general del mexicano. Entonces yo ya les decía en cápsulas anteriores que ahora sí que para quien guste darle un scroll al playlist, insisto, para que se pueda comprender este tema, y además no nos tardemos tanto en alarguemos esta cápsula. Pero sí hemos platicado respecto a esta situación en donde
la figura de Andrés Manuel ha despertado ciertos complejos que a lo mejor estaban por ahí latentes, medio dormidos del mexicano, en donde por una parte estamos viviendo el hartazgo, en donde la gente pues quiso creer en nuevos gobiernos y la verdad es que pues desafortunadamente no ha habido los resultados que se han querido. Entonces ya recordarán ustedes que el cambio, ya es hora del cambio, ¿no? Como nos decía Vicente Fox Quesada, que al final pues fue una gran decepción y luego pues esta situación del famoso fraude del 2006, en donde bueno se dividió la gente porque mucha gente le tuvo miedo a Andrés Manuel y eso dividió las opiniones y permitió que ocurriera este famoso fraude hormiga del que ya hemos platicado y continuó Acción Nacional y ya después pues se dieron cuenta que en general el electorado que pues no funcionaba votar por el mismo partido y pues regresa el PRI. Ahora un poquito más claro, si ustedes me lo permiten, ya una votación un poquito más amplia a favor de Enrique Peña Nieto y ya por fin cuando hay despilfarros y hay un montonal de cosas que parecen que no tienen fin, pues ya llega la figura de Andrés Manuel. Y entonces esta figura de Andrés Manuel de alguna manera hace una especie de división, pero entiéndase, porque luego por ahí he visto comentarios en redes sociales que me parecen erróneos, Andrés Manuel no nos divide, somos nosotros los que nos dividimos por nuestras ideas. Pues, Andrés Manuel, ¿quién? ¿No? Es digamos que se ha asociado la figura, la imagen de Andrés Manuel a una imagen de alguien que representa a la chusma, que representa al pueblo, la gente común. Por ahí este nuevo término de los chairos, ¿no? Entonces Andrés Manuel representa a los chairos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que representa a las personas que de alguna manera tienen una posición socioeconómica humilde, sencilla. Y pues hay mucha gente que en este país aspiracional obviamente detesta todo lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Inmediatamente oye este tipo de cosas y le llega el odio porque es un miedo psicológico que se le tiene a este temor. Se los voy a platicar un poquito más amplio en otra cápsula, nada más que ahorita atendiendo a esta petición de tema o peticiones, porque ya se me juntaron las peticiones sobre esto. Pues bueno, lo estoy atendiendo de esta manera, pero ya lo platicaré un poquito más amplio, porque a veces no me lo creen y hay que explicar por qué. No son simplemente conjeturas. Se basa en estudios de psicología social, de sociología, en donde se han visto estos temas, antropología, por supuesto. Entonces, resulta que la gente tiene esa aversión hacia lo que es la pobreza porque obviamente estamos acostumbrados a presumir, ¿no? A presumirle a la familia y a presumirle a los conocidos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde todos somos hechones, echamos, presumimos. Y la mayoría de las veces pues presumimos lo que no somos y presumimos lo que no tenemos. Entonces obviamente nadie se quiere quedar atrás. Obviamente cuando vienen las famosas pláticas, ¿no? Ya saben ustedes, con los vecinos, los conocidos, ¿a poco tú no? Fíjate que mi hijo ha hecho tal cosa, ¿a poco el tuyo no? Y fíjate que yo ya logré, ¿a poco tú no? Y cosas así, o mi pariente tal hizo determinada cosa, estudió lo mismo que tú, se dedica a lo mismo que tú y le va de maravilla, ¿a poco a ti no? Y entonces, obviamente, como nadie se quiere quedar atrás, pues viene esta situación en donde pues todo mundo quiere presumir y todo mundo quiere estar en cierto nivel, ¿no? Entonces, pues llega esta situación en donde obviamente llega una figura como la de Andrés Manuel y empieza a haber este tipo de divisiones que no son por culpa de Andrés Manuel, sino de culpa del común de la gente, en donde apoyar a Andrés Manuel significa ser pobre, significa ser alguien que apoya la flojera, la ignorancia, etcétera, y entonces si no apoyan a Andrés Manuel y lo odian, significa que son personas
inteligentes, pensantes y pudientes sobre todo, ¿no? Entonces, las personas que odiarían a la figura de Andrés Manuel es porque supuestamente ellos tienen otra posición económica y tienen otra cultura, otra preparación, etcétera, etcétera, y entonces es ahí en donde viene la división. Entonces, todo esto se junta con el tema del conservadurismo porque a mí me parece que el conservadurismo en México se podría dividir en dos partes. Lo que es el verdadero conservadurismo heredero de aquel concepto que se hizo en el siglo XIX y el conservadurismo ese artificial que se genera a partir de la gente que quiere sentirse de clase media alta, y entonces tiene que rechazar todo aquello que sea pobre, todo aquello que sea del populacho, de la muchedumbre. Entonces están los verdaderos conservadores y aquellos que no saben ni siquiera qué es eso, pero como les suena como a gente pudiente, a gente que rechaza todo lo naco, y quieren ser o sentirse de una posición social que en realidad no tienen. Pues bueno, ahí está esa dualidad, ¿no? Entonces, esta dualidad de alguna manera se entremezcla y a lo mejor eso es lo que provoca que no se pueda definir el conservadurismo de manera contemporánea, ¿no? El concepto a lo mejor se dificulta entre los que sí son y los que se quieren mezclar. Si ustedes hacen una revisión, y yo creo que esa es la imagen más clara que podemos tener, hay zonas en la Ciudad de México en donde encontramos esta situación, este sincretismo, si ustedes me lo permiten de alguna manera, en donde estamos encontrando gente que, como les he mencionado, gente que sí es de alguna manera partidaria del conservadurismo, pero que en su vida diaria lo reflejan, y la famosa gente wannabe. Entonces, si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, si lo quieren ver como un aspecto real, práctico, pues nada más basta con revisar colonias, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez. Lo voy a concretar en el caso de la Ciudad de México, porque si no me sería muy difícil hablar de los casos en Guadalajara, en Monterrey y otros lugares, pero esto nada más para ilustrar el ejemplo. Si gustan hacemos otra cápsula para ampliar un poquito más la información. Entonces, lo que tiene que ver en la Ciudad de México, en las demarcaciones, en el caso concreto de la demarcación de Benito Juárez, si ustedes revisan, por ejemplo, colonias como Álamos, Narvarte, del Valle, ahora sí que Narvarte Oriente Poniente, del Valle Norte Centro Sur, Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena, Crédito Constructor, en fin, las colonias que están por ahí. Si ustedes se fijan, hay una mezcla muy interesante entre aquellas construcciones que eran de las antiguas haciendas. Cuando se retiró pues el carácter de hacienda, se convirtieron en colonias y se empezaron a construir los primeros edificios y las primeras casas, pues ustedes se pueden dar cuenta que hay toda una mezcla. Ustedes caminan por todas esas colonias y todavía seguimos encontrando esas casas antiguas y esos edificios antiguos junto con las nuevas casas, y sobre todo con la gran mayoría de edificios que se han construido. Entonces, pues encontramos que hay entre las personas que verdaderamente pertenecieron en algún momento a la clase media, pero no han querido soltar esa postura de clase media y que quieren seguir viendo su colonia con cariño, como si fuera la colonia de hace medio siglo, cuando en realidad pues el tiempo ya ha pasado. Yo todavía he visto gente que pues sigue evocando aquellos tiempos en donde eran colonias de cierto abolengo, de clase media, media alta, y pues bueno, han pasado los años y pues y ustedes saben que la clase media ha sido la más afectada, y pues todavía estas personas que se convirtieron en clase media baja pues se siguen sintiendo de clase media o media alta, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? De esta mezcla entre los que sí pues son pudientes, que se andan comprando casas o departamentos de 7 u 8 millones, los departamentos, y las casas de 15, 20 millones.
y quienes todavía con trabajos conservan su casita o su departamentito porque son herederos de sus padres o abuelos que ahí vivieron, y pues bueno, ahí de ahí se agarran, ¿no? Para seguirse sintiendo de una clase económica a la que lo más probable es que no pertenecen. Y mucho de esto también tiene que ver con la mentalidad que se nos fue formando desde la época, ustedes no sé qué les gusta, desde la época de Salinas de Gortari, cuando nos decían que íbamos a entrar al primer mundo. Pues bueno, nos fueron metiendo una idea y transformando el concepto de empresario, ¿no? Que ya después se hace más fuerte con Vicente Fox Quesada, cuando dice que cualquiera que tenga un negocito es empresario. Entonces resulta que el niño que vende chicles en la calle es empresario, y cualquiera que ponga un changarro es empresario, y entonces se empieza a hacer esa mentalidad, porque lo que se busca es que la gente tenga esa esperanza, que tenga esa idea en sí misma de que es empresario y que puede salir adelante, y así de esa manera no se presiona a los gobiernos para efectos de que generen verdaderas oportunidades de ingreso y verdaderas oportunidades de vida digna. Entonces a todo el mundo se le empezó a generar esa idea del empresario, y entonces pues ahora ya cualquiera se dice empresario, y por eso vienen estos desplantes, ¿no? En fin, que probablemente esta situación del conservadurismo pueda tener ese debate. Si me lo preguntan, como lo han hecho, pues sí, efectivamente sigue habiendo y sigue existiendo el conservadurismo. La cuestión es que ahora se ha mezclado, se ha hecho un sincretismo, se han hecho toda una serie de situaciones que ha permitido que siga habiendo los verdaderos partidarios del conservadurismo y aquellos que quieren formar parte de ese conservadurismo, ¿no? La gente wannabe. Entonces, para completar lo que les he dicho, pues bueno, ahí están las cápsulas que he subido, denles un scroll al playlist, ahí las van a encontrar. Y pues bueno, en mi opinión, sí, por supuesto, nada más que este conservadurismo hay que adaptarlo, hay que adecuarlo al nuevo contexto, a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Y vamos a seguir hablando de este tema con todo gusto. Nada más les dejo pues el momento de reflexión. Si es del interés, lo seguimos empleando. Si se requiere algún otro tipo de antecedente histórico o que abordemos a un autor que se relacione con todo esto, bueno, pues con todo gusto, claro que sí, aquí lo hacemos. Pero bueno, esto es lo que yo les puedo ofrecer como un microanálisis del todo, y que de alguna manera se concatena con los temas que ya hemos visto y que explica de alguna manera un poquito lo que ocurre actualmente con la figura de Andrés Manuel y con la figura de muchas personas que ante la falta de oportunidades, ante la falta de una verdadera política económica que nos hubiera servido, pues bueno, ya cada quien va desarrollándose como puede, y cada quien presume lo que puede o presume lo que no tiene o lo que no es, y entonces estamos encontrando esta serie de problemas que además nos están afectando como sociedad, de decirles, porque entonces se generan los odios, se generan las rivalidades y se genera incluso el hermetismo, se genera incluso que la sociedad no quiera convivir entre sí. ¿Por qué? Porque se encuentra con esos odios, esos egoísmos, esas presunciones, esas situaciones negativas. Entonces pues mucha gente prefiere no convivir, no prefiere no relacionarse, sobre todo los muchachos jóvenes en muchas ocasiones hablan de la sociedad hipócrita. Bueno, parte de eso es precisamente estas cuestiones en donde la gente es artificial y la gente vale por lo que tiene, en donde la gente tiene una serie de actitudes negativas porque tiene vacíos, porque tiene cosas incompletas, porque no ha logrado nada en la vida, y muchos de ellos nunca lo van a lograr y eso les frustra. Entonces hay que encontrar la manera de encumbrarse, de sentirse al nivel de los más altos, y si por ahí ven a la gente más sencilla, pues a esos los humillan, a esos los tratan mal, ¿no? ¿Para qué? Para de alguna manera sentirse estos wannabe menos mal, ¿no? O sea, sentir que si no han logrado gran cosa, por lo menos no son igual de fregados que los demás, ¿no? Entonces, esta mentalidad que tenemos
híjole, es muy delicada y por supuesto que vamos a seguir hablando de ese tema con todo gusto. Ya saben, sus comentarios me los pueden dejar aquí abajo y bueno, si se gustan de suscribir, con todo gusto vamos a estar tocando estos temas más adelante. Entre otros, ya los invité a que revisen los más de 500 temas que hemos abordado. Revísenlos, si tienen algún comentario, alguna propuesta de tema, con todo gusto, bienvenidos. En fin, que por lo pronto quiero agradecerles a todos ustedes por su muy valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.